Pesado. Ya. Bueno, pues como quedamos, vamos a continuar con el subsistema de desempeño y igual que el otro día vamos a seguir el material que preparó la profesora Laura Vidaña. Hemos visto que tenemos un aspecto que es la motivación hacia la ocupación, que es la que nos da el subsistema volitivo. Tenemos el cómo organizamos las ocupaciones, que es lo que nos da este subsistema de habituación. Y ahora vamos a ver que para desarrollar nuestras ocupaciones, actividades, necesitamos una serie de competencias, de habilidades que tienen que ver con una serie de componentes objetivos, tanto desde el punto de vista físico, como puede ser la fuerza, mental, como puede ser la atención, y también siempre tenemos en cuenta que hay una serie de experiencias subjetivas que están influenciando en precisamente nuestra capacidad de hacer, que esto va vinculado directamente con nuestras habilidades ocupacionales. Todo esto hace que tengamos la capacidad de desarrollar lo que llamamos el desempeño ocupacional. O sea, qué habilidades, qué capacidades, competencias necesitamos para poder desempeñar, desarrollar estas ocupaciones. Si, por ejemplo, estamos haciendo jardinería y hay una serie de competencias físicas como es la fuerza, la coordinación o la resistencia que no están a un buen nivel, pues evidentemente esto va a afectar de forma negativa a mi desempeño ocupacional. Si yo tengo que desarrollar una actividad y previamente he fracasado de una forma muy severa, aunque los componentes físicos o mentales sean más o menos adecuados, la parte más psicológica, esta parte de la experiencia subjetiva, evidentemente no va a ayudar a que la ocupación fluya. Y evidentemente esto nos va a afectar en nuestros roles. Si yo tengo un rol de jardinero y un problema de fuerza, resistencia, coordinación en el ámbito físico o en el ámbito mental tenemos un problema de planificación, secuenciación, resolución de conflictos, evidentemente mi rol está afectado. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de desempeño son estas capacidades que necesitamos para poder fluir en nuestras ocupaciones. Entonces, ¿de qué dependemos? Pues dependemos de qué? De que los componentes físicos y mentales estén más o menos funcionando a el máximo que sea posible, o sea, que sean lo más funcionales posibles. ¿Qué entra en juego? Un sistema musculoesquelético, con lo cual cualquier tipo de lesión física que impacte a este subsistema vamos a ver que va a derivar en una serie de problemas a nivel de desempeño ocupacional. Una persona que tiene, o pues yo que sé, un accidente de coche, que tiene una lesión en la médula espinal, va a haber una serie de afectaciones musculoesqueléticas, nerviosas, que van a derivar en problemas. Lo mismo el sistema cardiopulmonar, lo mismo el sistema nervioso, como estábamos viendo. Entonces, lo importante de cuando nosotros vemos una historia clínica no es tanto la lesión, el diagnóstico médico, psiquiátrico, etcétera, sino el entender qué afectación tiene en el cuerpo y cómo eso se va a traducir en disfunciones ocupacionales. O sea, a mí como terapeuta ocupacional, el diagnóstico de Alzheimer, parálisis cerebral, accidente cerebrovascular, me interesa no tanto en sí el diagnóstico, sino porque me anticipa qué consecuencias va a haber a nivel físico, a nivel mental o a nivel de relaciones sociales, por ejemplo, y cómo eso va a afectar en el desempeño ocupacional de la persona. Porque yo, como terapeuta, soy el responsable en que la persona fluya a nivel ocupacional. ¿Vale? Acordaos del modelo de Kawa. El agua, ¿qué es? Cómo fluimos en nuestras ocupaciones. ¿Vale? Entonces, evidentemente, tenemos una serie de instrumentos para poder valorar la competencia ocupacional. Por ejemplo, con un goniómetro vamos a ver el arco de recorrido de las articulaciones de una persona, o con una prueba como puede ser la figura de Rey, vamos a ver más si tiene algún tipo de problemas a nivel cerebral que puede tener un tema como, por ejemplo, una apraxia. Entonces, es muy interesante pensar que el cuerpo no es un conjunto únicamente de músculos y de órganos, de células y tejidos. Cuando nos vamos, ¿os acordáis de Descartes? ¿Qué decía Descartes?
si os acordáis. Vale. Descartes decía, pienso, luego existo. Cuando Descartes nos dice, pienso, luego existe, y es como su máxima, es porque desde la filosofía le da muchísima importancia a la mente, al pensamiento. Y es como que acabamos siendo un cerebro con un cuerpo asociado. Era como que la parte racional, la parte mental le damos mucha importancia y que luego nosotros somos esta mente, pienso, luego existo, mi existencia está ligada a mi pensamiento, y luego esta parte que piensa, luego tienes un cuerpo asociado. ¿Vale? Hay una conferencia de Sir Ken Robinson que además hace un poco de humor sobre los profesores universitarios, diciendo que los profesores universitarios, ¿qué son? Pues unos cerebros que tienen unos cuerpos para llevarlos de conferencia en conferencia. O sea, como son gente que vive únicamente en la parte mental y que luego tienen un cuerpo. Pero fijaos bien, lo que nos enseñó sobre todo Merleau-Ponty es que nosotros somos un cuerpo, no tenemos un cuerpo, somos, ¿vale? Y que hay una unidad entre el cuerpo y esta parte cerebral. Y si vamos a una visión más holística, la unidad sería cuerpo, cerebro y la parte espiritual o la parte del alma. Si nos vamos ya a los griegos. Pero en nuestra visión mecanicista había como esa inventación de la parte mental, la racional, la importante, y luego este cuerpo que era como un attach, como un adjunto prácticamente. Entonces, Merleau-Ponty dice, se refiere a la experiencia de ser y conocer el mundo a través de la experiencia única de nuestro cuerpo particular. Cada cuerpo es único y nuestro cuerpo es como nosotros, a través de los sentidos y a través de las experiencias, vamos conociendo el mundo. Entonces, no podemos separar el cuerpo de la mente. Jamás podemos cuestionar la visión holística de la terapia ocupacional. Y vamos más allá, porque hay una parte espiritual que aquí no está hablando y de la que Kirchhoffner no nos va a hablar nunca directamente. Porque ya os comenté, Kirchhoffner, el concepto de espiritualidad era un concepto que para él no entraba en terapia ocupacional. Así como los canadienses nos lo ponen la esencia del ser humano, la base, para Kirchhoffner la espiritualidad no entraba. Lo que sí que queda claro es que cuando hay una unidad entre el cuerpo y la mente, y que el cuerpo no es como un objeto que nos pertenece, somos cuerpo. Y aquí está la diferencia. Vivenciamos a través de nuestro cuerpo y no podemos separar la parte mental racional del resto, es una única unidad. Entonces, Merleau-Ponty nos ayuda a entender sobre todo que el cuerpo no es un objeto, sino que es sujeto, somos cuerpo. ¿Vale? No tenemos cuerpo. Y a través de este cuerpo, ¿qué hacemos? Ponemos la atención al mundo y no hay diferencias entre el yo y el cuerpo, porque yo soy cuerpo. ¿Vale? Esto es lo que nos está diciendo esta vivencia. Y sobre todo lo que entendemos es que hay una vivencia subjetiva. Es un cuerpo vivido. Y hay toda una serie de historias, de actividades que hemos hecho y de memorias. ¿Vale? A veces os ha pasado que al hacer una actividad, una ocupación, automáticamente recordamos algo que hicimos de pequeños. O a veces algo tan simple como el olor. A mí me pasa a veces que llego a casa y no sé en qué piso cocinan algo que me retrotrae a un parvulario que yo iba de pequeñito. Porque era el mismo olor. Y no me gustaba. Un olor de comida. Y a veces llego a casa con 46 años y el olor hace que me acuerde de una experiencia mía con 5 años. Y es un tema de una experiencia a través del cuerpo, en este caso, a través del olfato. La investigación lo que nos dice es que no solo el cerebro sabe hacer las cosas, sino que el cuerpo sabe cómo hacemos las cosas. ¿Vale? Por ejemplo, cuando hablamos de los hábitos, esta secuencia de acción que de tanto repetirla la automatizamos, es como que un momento que el propio cuerpo toma el mando de la acción. La primera vez que conducisteis, ¿cómo conducíais? Pues de una forma muy cerebral, muy, ostras, primero esto, segundo. Ahora no, ahora lo hemos integrado, lo hemos automatizado. Es como que el cuerpo ya toma directamente el control de la dirección de esta ocupación, porque mi cabeza ya está pensando en, pues esta noche voy a comer con tal, me voy a ir no sé dónde, voy a hacer no sé cuántos. El cerebro ya está a otra historia. Entonces, como que el cuerpo, ese liderazgo que antes tenía el cerebro, lo ha tomado el propio cuerpo.
Entonces, la experimentación evidentemente es la forma de conocer las cosas. O sea, cuando yo soy pequeñito y agarro un objeto, me empiezo a sensibilizar de cuál es el peso del objeto, qué tacto tiene el objeto, cómo son las cosas. La experiencia realmente es cómo realmente podemos aprender. Por eso todo lo que podáis aprender en vivo y en directo tiene muchísimo, y poned un muchísimo muy exponencial, más valor que la experiencia teórica. Platón decía, las ideas son perfectas. Evidentemente, son perfectas. Cuando tú la idea la agarras y la bajas a la tierra y la encarnizas en un proyecto, es ahí donde realmente aprendes. Yo os puedo soltar muchas teorías de terapia ocupacional, de ciencias sociales, pero son teorías, son perfectas. Claro, en el libro se ven muy bonitas. Cuando yo solo bajo y lo intento aplicar, es la experiencia, la acción, lo que realmente me permite aprender. O sea, yo no puedo imaginar cómo es el tacto de un Jingo Biloba. O sea, yo puedo leer, pero cuando yo tengo un Jingo y lo acaricio, realmente aprendo cómo es el tacto de un Jingo. O sea, la vida es experiencia, en la mayoría de las cosas. L'arbre que tens a l'entrada del jardí Miquel Martí i Pol, sobrevivent d'Auschwitz. De res. Cuando estamos teclando en el ordenador, lo que os decía al principio, tenemos que estar buscando las teclas y luego llega un momento que lo automatizas. Desde esta perspectiva que nos dicen, porque hay un conocimiento que ya está en el cuerpo. Es como que tus dedos ya saben dónde tienen que ir. Antes el cerebro tenía que mirar, buscar y decir, aquí está la A. Y ahora hay un momento como que el dedo ya sabe dónde está la A. ¿Vale? Entonces que hay parte del conocimiento que pasa al cuerpo. Entonces, el cuerpo vivido, lo que nos decíamos antes, cuando hacemos una actividad o desarrollamos una ocupación, no siempre es igual. No es lo mismo cuando Billy Elliot está ensayando por primera vez en ballet, que tiene que estar pensando continuamente lo que las directrices de la profesora, a cuando Billy Elliot al final de la película está en el baile de los príncipes. Tiene una maestría competencial y vivencial que le permite hacer la misma actividad de una forma totalmente distinta. Fijaos bien, hay un caso que hablaban de Pau Casals. Pau Casals contan que cuando ya era muy mayor estaba en terapia ocupacional y claro, cuando tú veías la clínica de Pau Casals, tenía una serie de afectaciones que le afectaban pues, intelectualmente y sobre todo a nivel motor, coordinación oculomanual, motricidad fina, no sé qué. En cambio, le dan un chelo y era como que la clínica no se correspondía con la ejecución ocupacional. O sea, ¿por qué? Porque es un chelista y va toda su vida tocando. Entonces, sabe como el cuerpo tenía una capacidad de, a pesar de las limitaciones que eran reales, y entonces era como que la clínica no se correspondía con la ejecución, ¿vale? Entonces, la concentración en las experiencias, pues lo mismo, no estáis igual de concentradas hoy en clase que el día que tengáis el examen de fundamentos. Es la misma asignatura, el mismo contexto, pero la actividad es distinta y sabéis que os estáis jugando una nota, ¿vale? Yo qué sé, si tenéis pareja o no tenéis pareja, el primer día que fuisteis a cenar o a comer no es lo mismo que los siguientes días. ¿Por qué? Hay una experiencia, hay una vivencia, ¿vale? De la actividad. Y bueno, básicamente, ¿qué tenéis que quedaros? Que hay una serie de habilidades que nos van a permitir fluir en las ocupaciones, desempeñarlas, ¿vale? Motoras, pues estabilización del cuerpo, coordinación, movimiento corporal y de los objetos. Procesamiento, todas las acciones de secuencias lógicas en el tiempo. Seleccionar, utilizar apropiadamente los objetos, adaptar el desempeño, cuando se encuentran los problemas. Y sobre todo habilidades de comunicación y de interacción, que son las habilidades para compartir y recibir la información para coordinar el propio comportamiento con los demás, ¿vale? Con el objeto desarrollable, actividades y objetos propios, ¿vale? Es un conjunto de intenciones y necesidades más para la coordinación y la acción social dirigidas a interactuar con los demás. ¿Estamos hablando de qué? De fuerza, estamos hablando de resistencia, estamos hablando de coordinación, estamos hablando de poder desarrollar una comunicación asertiva. A ver, lo bueno, muy bueno,
que tiene el modelo de ocupación humana es que nos da una serie de escalas que nos descomponen estas habilidades. Y no solo las de desarrollo. Por ejemplo, hay una escala que es el ACIS, Assessment of Communication and Interactional Skills, valoración de las habilidades de comunicación e interacción social, que nos da una serie de 40 ítems que esto nos lo desarrolla. Y nos da una escala que yo la puedo utilizar en terapia ocupacional para ver esos ítems, esas habilidades, si están afectadas o no están afectadas y valorarlas. Y lo puedo valorar al inicio de la intervención y al final y ver el impacto de la intervención a nivel de habilidades de comunicación social. O hay un AMS que nos permite valorar las habilidades de motoras y de procesamiento. O hay un cuestionario volicional que nos permite, para personas que no se pueden comunicar, valorar precisamente aspectos volitivos, ¿vale? La gran fortaleza del modelo de ocupación humana es lo que llamamos la tecnología del modelo. Canadienses, una. Muy buena, pero una. Muy buena, sí, pero una. La Canadian Occupational Performance Measure. Una, fantástica. De Kirchhoffner hay muchos instrumentos de valoración, que es lo que mañana veréis en clase, ¿vale? Entonces, esta parte realmente es de las fortalezas que tiene el modelo de ocupación humana y es un elemento que me puedo decidir en un momento determinado desarrollar o trabajar más desde un modelo u otro. Pero recapitulando, estamos viendo subsistema de desempeño, de realización y qué son las habilidades, competencias que necesitamos para desarrollar nuestras ocupaciones. Hay estos 3 grandes grupos de familia y sabemos que en cada uno de estos grandes grupos hay una serie de escalas que nos las detallan, con lo cual, de una forma muy pormenorizada, podemos valorar estas competencias. Y me remito otra vez al PowerPoint que preparó la doctora Laura Vidaña, ¿vale?